Vamos a ver versículos primero de 2 Pedro 3. Dice, amados, yo os escribo ahora esta segunda carta, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Recuerden tener la Biblia abierta desde el 1 al 13. ¿A cuál segunda carta se refiere? Bueno, es obvio que la que tenemos en la Biblia, pero no siempre esto ha sido claro para muchas personas que trataban de hablar de que había otra carta de Pedro perdida y demás. Nosotros creemos, por la relación que hay en la primera carta y la segunda carta, de esa intención que tiene Pedro de exhortar a los hermanos, es que se está refiriendo a esa. Versículo 2 dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nosotros los apóstoles. Como venimos viendo en la serie de Pedro, él continuamente cita historias y versículos, a veces textuales, del Antiguo Testamento. Una de las cosas que nos ayuda Pedro es a trazar conexiones del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Por lo tanto, como dije en otras oportunidades, si uno no lee la Biblia en todo el Antiguo Testamento y dice, no, yo voy a leer, como dicen algunos creyentes, solamente el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento es muy difícil, muy largo. Están ambos testamentos conectados. Y aquí Pedro nos dice que trae a la memoria las palabras, no solamente de Jesús y de los apóstoles, que eran actuales para ellos, sino de los profetas, es decir, los santos profetas se está refiriendo a los santos profetas del Antiguo Testamento. Versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Nosotros hemos venido hablando de los falsos maestros, ¿sí? Algunos se preguntarán si acá sigue hablando de los falsos maestros. Puede ser que sí, pero yo creo que por lo que dice, se puede estar refiriendo a algo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Pero resulta esto, que cada vez que nosotros tenemos en la Biblia los postreros tiempos, los últimos tiempos, todos los apóstoles pensaban que Jesús iba a venir en vida de ellos, ¿sí? Por eso era la esperanza bienaventurada. Si bien acá Pedro después da un dato como que un día son como 1000 años y 1000 años como un día delante del Señor, uno puede entender que así como ellos esperaron la venida del Señor, todos los creyentes que vinieron después de ellos hasta nuestro 2021, ¿sí? Esperaron la venida del Señor. Y es lo que debemos hacer nosotros, esperar la venida del Señor. Pero va a haber burladores en los últimos tiempos. El tema es que siempre los creyentes pensaron que eran los últimos tiempos. Pero nosotros podemos decir que en los últimos 150 años ha cambiado la humanidad en su pensamiento de forma más atea. Desde la teoría de la evolución, que salió en el siglo XIX, con Charles Darwin, de ahí para adelante el mundo empezó a decir, nos hemos creado nosotros a nosotros mismos. Como dice el Salmo, no hemos creado nosotros a nosotros mismos, pero el mundo empezó a decir, sí, nosotros mismos nos creamos. Bueno, eso es un error. Dios fue el creador del universo, Dios fue el creador del hombre, y por eso el hombre tiene que rendir cuenta. El ateo es un ateo práctico en este sentido. Quiere ser ateo para no rendir nunca cuenta a Dios. Porque si existe un Dios, está en graves problemas. Tiene que reconciliarse con él y tiene que aceptar que existe también el pecado. Por eso la gente rechaza a Dios para persistir y seguir abrazado a su pecado. Después nos dice, y si... versículo 4, y diciendo estos burladores, ¿no? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es como decir esto, la creación sigue siempre igual, no va a haber variación, no va a venir el Señor Jesús. O sea, estos burladores que pueden ser parte del mundo, pero también pueden meterse dentro de la iglesia, ¿no? Y negar la segunda venida de Cristo. Y después aclara, ¿no es cierto? Porque ellos ignoran voluntariamente que por la palabra de Dios los cielos fueron hechos en el tiempo antiguo y la tierra, que proviene del agua y por el agua está asentada, por lo cual el mundo de entonces
pereció anegado en agua. Entonces nosotros tenemos que hacer una referencia al diluvio, y hoy los científicos también niegan, ¿no es cierto?, que la extinción de los dinosaurios, por ejemplo, fue a causa de un diluvio, a pesar de que se encuentran en roca sedimentaria, a pesar de que tenemos el petróleo, que solamente se puede formar comprimiendo a los animales a una gran presión, que es esa avalancha que provocó de tierra y agua el diluvio. Ellos ignoran en aquel tiempo, hace 2000 años, voluntariamente. Y creo que la ciencia ignora voluntariamente. Cada vez que la ciencia hace un descubrimiento, quiere encontrar la forma de negar a Dios. Cuando todos los descubrimientos en realidad confirman la obra de un creador y confirman la veracidad de la Biblia, podemos decir que ellos también, estos burladores, ignoran voluntariamente. Y la voluntad está en dejar a Dios para proseguir con su pecado. Por eso es tan abrazable esa idea del ateísmo en las escuelas primarias, secundarias y en la universidad. El siguiente versículo dice, más los 7, ¿no? Más los cielos y la tierra que existen ahora son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego eterno en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Vamos a ir analizando esto y vamos a apoyarnos gráficamente en algo que traje aquí preparado. Solo tenemos la palabra el día del Señor. El día del Señor, en el Antiguo Testamento llamado el día de Jehová, es una frase que se repite durante todo el Antiguo Testamento, especialmente en los profetas. Y uno dice, ¿qué será ese día de Jehová? ¿Qué será ese día del Señor? Fíjense en Isaías 51:6. El profeta Isaías dice, alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y de la misma manera perecerán sus moradores. Mas mi salvación o mi salud será para siempre, mi justicia no perecerá. O sea, puse a Isaías, pero podría haber puesto a Malaquía, a Habacuc, a cualquiera que siempre tiene esta frase, el día del Señor. Lo que nos anticipa la Biblia del día del Señor es que va a ser un día muy de conmoción universal, no solamente local a nivel terrestre, sino que también, como nos dice Pedro, que, por ejemplo, en el versículo 10, que el día del Señor vendrá y que todas las obras en ella serán quemadas, y que en el 11 dice, puesto que todas las obras se han de ser deshechas, y nos habla algo como los profetas del Antiguo Testamento dijeron. Y también él añade, ¿no es cierto?, que en toda esta correlación, que va a venir como ladrón en la noche. En Mateo 24:43, sabemos por el Señor Jesús, que dice, pero sabed esto, que si el Señor de la casa supiera a qué vigilia el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por eso también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis, como ladrón. Y el apóstol Pablo, ¿sí?, en 1 Tesalonicenses 5:2, dice, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces, dos características del día del Señor. El día del Señor será repentino, será un momento no esperado y será un elemento de conmoción universal, y también va a haber un juicio. Aquí Pedro no está hablando, ¿sí?, de varios juicios, después lo vamos a ver. Vamos a ver una frase que dice aquí que a algunos le habrá despertado la curiosidad. El versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, y escuchen bien, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Nosotros sabemos, por el estudio
de las Escrituras, la confesión de fe que sostiene nuestra iglesia, que no todo el mundo va a ser salvo, que no todos los hombres van a ser salvos. Y que, aparte de eso, el problema del hombre es que su libre albedrío lo tiene, pero lo tiene condicionado al pecado. En el Edén lo perdió, digamos, en cierta forma, no es que desapareció de él, sino que cuando cayó el hombre en el Edén, el hombre y la mujer, se volvieron esclavos del pecado y no tienen voluntad de ir a Dios a menos que Dios, en un acto soberano, pueda rescatarlos. Y por ejemplo, lo que nos dice Efesios 1:4, que fuimos escogidos, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. A veces las iglesias evangélicas invierten la cláusula, los que obviamente no creen en la elección de Dios, en la soberanía de Dios, y ven el escogimiento como que Dios nos escogió porque íbamos a ir a Él, porque en cierta forma queríamos la santidad. No, fuimos escogidos para que ser santos. Es decir, Dios nos escogió y Dios nos llamó por el Evangelio en su momento, y de esta forma nos hizo salvos, como dice el versículo siguiente en Efesios 1:5, que dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo para sí mismo, ¿por qué causa? Según el beneplácito de su voluntad. El escogimiento, la predestinación, ¿no? La causa no está en la criatura, no está en nosotros. No está en que fuimos más buenos que otro, por eso Dios nos eligió. No es que nosotros decidimos por Cristo y el otro que tenía pecado decidió no hacerlo. Nosotros fuimos escogidos por Dios según el beneplácito de su voluntad. Él, a través de su Espíritu Santo, cuando se nos predicó la palabra, nos abrió el entendimiento para que podamos creer en el Evangelio, para que podamos, como dice el dicho popular moderno, aceptar a Cristo, cuando en realidad, ¿no es cierto? Él fue el que nos llamó por esa pura gracia. Entonces nosotros tenemos esta voluntad, así que hoy en la reunión habíamos visto las dos características de la santificación, ¿no? La posicional, la progresiva. Acá también hay dos cosas. La voluntad decretiva de Dios, llamada mayormente por la Reforma protestante como la voluntad secreta de Dios, y la voluntad preceptiva de Dios, la que emerge de sus mandamientos, que es la voluntad también llamada revelada. Aquí en 2 Pedro 3:9 tenemos algo que habla de la voluntad preceptiva. Dice que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. La voluntad preceptiva de Dios y la voluntad decretiva en realidad no son dos voluntades, quiero que se entienda bien, es una forma que se usa en la teología para explicar una única voluntad de Dios con dos características. No es que Dios tiene una voluntad partida, que de alguna veces se comporta de una forma y otra de otra. En realidad es una única voluntad, que no es que va variando en dos voluntades, pero que posee estas características. Él en su voluntad de decretos, por eso es decretiva, ¿sí? Ha establecido, de acuerdo hasta donde nos pudo revelar, que Él escogió un pueblo antes de la fundación del mundo, preparó al Verbo, a su Hijo Jesucristo, antes de la fundación del mundo para venir en un momento de la historia, encarnar, nacer en el pesebre, ir a morir en la cruz y en la cruz pagar con su sangre el precio de ese pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo. Cristo no derramó sangre innecesaria por todos. Él se entregó, como dice Efesios 5, a sí mismo por la iglesia. Dios sabía quién iba a ser la iglesia antes de la fundación del mundo. Él conocía no solamente la cantidad de personas, conocía su nombre, conocía en cada detalle, aún los cabellos de vuestra cabeza están contados, conocía en cada detalle a esas personas. O sea, dentro de la voluntad decretiva de Dios, que es secreta, nos revela esto, que Él nos destinó, nos predestinó según el afecto de su voluntad, el beneplácito de su voluntad. Pero no nos dice en esa voluntad secreta por qué nos escogió y a quiénes escogió. Por lo tanto, uno anuncia el Evangelio a toda criatura, como dice el Evangelio de Marcos. Entonces, Dios es paciente para con nosotros y nos dice 1 Timoteo 2:4, ¿quién quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad? O sea, dentro de los preceptos de Dios está que el hombre, en todos los lugares donde esté, como también dice otro versículo, se arrepienta. Que el hombre se arrepienta de sus pecados.
que el hombre crea en Jesucristo. Por eso el mensaje tiene que ser predicado a toda criatura para que vengan al conocimiento de la verdad. Nosotros sabemos por toda la enseñanza bíblica que no hay quien busque a Dios, que no, las personas rechazan siempre de plano a Dios. Entonces Dios tiene que hacer por medio de la palabra de su Espíritu Santo un llamado especial interno al corazón, que también es un misterio como Dios lo hace, pero lo hace a través de su Espíritu Santo, para que la persona pueda creer y pueda arrepentirse. Y cuando dice la Biblia que por gracia sois salvos y que no es de nosotros, tanto la fe como el arrepentimiento son dones de Dios para que el ser humano pueda acercarse a Él. Entonces, si nosotros tomamos versículos desde la voluntad preceptiva, muchas veces podemos suponer que los hombres todavía conservan libre albedrío o que hay una redención universal donde todos se salvan. Pero en realidad lo que vemos en la voluntad preceptiva es que Dios insta al hombre al arrepentimiento, insta a la fe. Ahora uno dice, pero ¿por qué lo insta si los hombres no tienen esto? Bueno, porque Dios os hace responsable. Dios hizo responsable a Adán y a Eva. Y a través de ellos hace responsable a toda la raza humana por su pecado. Tenemos que pensar no solamente a nivel individual, sino a nivel raza humana. Estamos destituidos de la gloria de Dios y esclavos del pecado y bajo el dominio de Satanás, que Jesucristo le dijo a los judíos que eran hijos del diablo, nuestro padre es el diablo. Eso es lo que tiene que entender el pecador que se arrepiente. Dios llama al pecador por el Evangelio. Y el pecador entiende, ¿no? Cuando Dios lo llama a través de la obra del Espíritu Santo, qué realmente es él como pecador, qué ocurrió en el Edén y qué ocurrió en la cruz, con Jesucristo muriendo y pagando el precio de sus pecados. Esto es un paréntesis entre lo que estamos hablando del día del Señor. Pero fíjense aquí, nosotros tenemos que Pedro va nombrando, ¿sí?, un juicio universal dado en agua. ¿Cuál es? Es el diluvio. Recordemos que Dios entró en juicio con el mundo, ¿sí?, a través del diluvio y se exterminó toda la raza humana a excepción de 8 personas. Este pensamiento de Pedro ya lo venimos viendo que lo fue nombrando anteriormente. Pero también tenemos, ¿sí?, un día del Señor, que es el día final. Y al parecer ese juicio final está acompañando, como dice el versículo 10, que los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Fíjense en el versículo 12, que habla de la venida del día de Dios, ahí dice día de Dios, pero el día del Señor, en el cual los cielos, siendo encendidos, serán deshechos y los elementos siendo abrasados se fundirán. Entonces, nos habla que el juicio final, nosotros creemos, ¿no es cierto?, por todo el panorama bíblico, de que cuando viene el Señor se acaba el mundo. No es que vienen varias etapas, que hay muchos juicios, hay 2 juicios. El juicio universal por el diluvio y el juicio final, ¿sí?, del día del Señor. Un juicio en agua, un juicio del mundo en fuego, ¿sí? O sea, hay 2 juicios y como resultado final, un mundo nuevo, cielo nuevo y tierra nueva. Hablando ahora ya hablamos del diluvio, hablando del juicio final, los eventos, no podemos desarrollar todo esto ahora, pero los eventos que nosotros como una iglesia bíblica, confesional, reformada, bautista, creemos, ¿no es cierto?, que la venida del Señor no es desdoblada en varios eventos, y por lo general tampoco creemos, ¿no es cierto?, en ese milenio donde primero viene el Señor, pero después se destruye el mundo, y después hay un juicio, pero también hubo un juicio antes para la iglesia. Bueno, todo ese tipo de cosas que a veces podemos sencillamente disentir con otros, y no por eso, porque disintamos en escatología, que es la doctrina de los tiempos finales, lo vamos a amar menos. Pero nosotros creemos en esto, ¿no? Por lo que vemos la simplicidad de lo que es el fin del mundo, que cuando venga el Señor,
esto está acompañado por un juicio, primero individual a las personas, que eso se encuentra en otra parte de la Escritura, pero también una destrucción de este mundo, ¿sí? Ahora, no una destrucción para desaparecer y no quedar, digamos que no estamos viviendo en una especie de nube, ¿sí? Sino que nos revela el último versículo, el versículo 13, pero esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. O sea, si este mundo, siempre lo digo, si este mundo, a través de los nuevos descubrimientos científicos, ahora existen los telescopios, tenemos fotos de galaxias a, a miles de años, a muchos años luz, ¿no es cierto? Tenemos aún fotos de agujeros negros, de cosas que uno dice, bueno, esto no lo conocía, y uno ve, y el que es creyente, ¿no? Va a decir, los cielos cuentan la gloria de Dios, la complejidad, la diversidad, podemos decir la inmensidad, y aún en los descubrimientos científicos pequeños, también a nivel microscopio, uno puede decir, todo esto es obra del Señor. Si este mundo, visto con ojos cristianos y no con los ojos ateos, fatalistas, de que si fuéramos creados de la nada, entonces no tendríamos moral, ¿sí? Esa sería otra cosa. Pero visto con ojos cristianos, y nos asombra este mundo cuando contemplamos un paisaje, ¿cómo serán esos cielos y nueva tierra? Pero que además la característica no es lo hermoso que puedan llegar a ser, sino que en ellos morará la justicia. Actualmente vivimos en un mundo de pecado, un mundo injusto. La gente dice, pero si existe un Dios que es amoroso, ¿por qué existe el pecado y la guerra y todo eso? ¿Por qué existe el pecado si hay un Dios en los cielos que es amoroso? Bueno, le decimos, bueno, pero Dios destruyó al mundo por un diluvio. Y ellos te dicen, ¿y cómo un Dios amoroso puede permitir eso? Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Querés un Dios amoroso que castigue el pecado? Diluvio universal. Sodoma y Gomorra también como un juicio mini, pequeño. Pero Dios está esperando en su paciencia que el número de los redimidos se complete. Que sea predicado el Evangelio al mundo entero. Entonces vendrá el fin, como dice la palabra de Dios. Y ese juicio final se aproxima. El Dios amoroso tiene dentro de esa, podemos decir, de esa voluntad decretiva, también podemos decir como una subdivisión, para entenderlo teológicamente, que es la permisividad de Dios, la voluntad permisiva. O sea, no es que Dios al decir que permite algo se le escapa algo, de ninguna manera. A Dios nunca se le escapa nada. Pero los hechos malos de los hombres corren exclusivamente por parte de ellos, de estos hombres. Dios no es autor del pecado, Dios no pone pecado en el corazón del hombre. Todos los hechos de pecado, las muertes, las violaciones, todo procede del hombre. Dios permite en este mundo la maldad, pero va a llegar un momento en donde ya no va a permitir la maldad y donde los elementos de este mundo serán abrazados, serán fundidos y cada persona se presentará delante del juicio de Dios y Dios lo va a juiciar en base a las bases de su palabra, a las bases del Evangelio, y todo aquel que no haya sido hallado en el libro de la vida será lanzado al lago de azufre y de fuego, como nos dice el Apocalipsis. El día del Señor lo veían, ¿no?, los antiguos profetas, y era un día terrible. El día del Señor también les recuerdo a los que han hecho un estudio pasado con nuestra iglesia, que no es simplemente un día en específico al final de los tiempos, sino que estamos viviendo los últimos tiempos. El día del Señor culmina los últimos tiempos, mejor, ahí sí es específico, pero los últimos tiempos son todo el tiempo que nosotros vivimos como iglesia, y aún antes los apóstoles estaban viviendo los últimos tiempos, porque para Dios 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Al culminar, al llegar a la realización de esos últimos tiempos, está el día específico, el día del Señor, que va a venir con este juicio. Los que estamos, ¿no es cierto?, escuchando esto, y esto también se
se ha grabado para internet, la pregunta que se tiene que hacer cada persona es, ¿estoy preparado para enfrentar ese día? Y cuando dice estoy preparado, muchas personas, si no conocen a Dios, van a pensar de la siguiente manera. Hice buenas obras, concurro a alguna iglesia, me porto medianamente bien o mejor que algunos otros, entonces sí estoy preparado. Uy, no, tengo que hacer algunas obras. No, no es la forma correcta de pensar. No tenemos que prepararnos por nuestras obras, porque no ganamos nuestra salvación por obra. El estar preparado significa hacerse la pregunta esta, ¿estoy preparado? Y la respuesta sería, he creído en Cristo como mi Salvador, me he reconocido pecador delante de Dios, he confesado mis pecados delante de Dios, he pedido que me perdone. Y al ver lo que hizo Jesús en la cruz, al morir en la cruz, he entendido que su muerte fue para pagar el precio de mis pecados. O sea que por mi culpa, Cristo murió en la cruz. Le pido perdón a Dios por mis pecados, pero creo que el plan que Él trazó de enviar a su Hijo Jesucristo en la cruz a morir por mí es mi salvación y creo en Él. El arrepentimiento y la fe en Jesucristo, el objeto de nuestra fe, Jesucristo, es lo que nos permite presentarnos en el día del juicio final sin temor, sabiendo de que mis obras, si bien cuando somos salvos cambiamos, nuestro corazón es cambiado, no pecamos igual, pero aún luchamos con el pecado, pero no es nuestra perfección la que nos salva, sino la perfección de Jesucristo, que se entregó en la cruz, que vivió una vida perfecta y somos justificados por su vida y por su muerte en la cruz. Entonces, todo aquel que enfrenta el día final con la creencia en Cristo puede estar tranquilo. Todo aquel que enfrenta el día final apoyado en sus obras o dándole la espalda a Dios o siendo un ateo, y ahí se va a acabar todo ateísmo en el día del juicio, ¿sí? Por ahora van a ser los burladores que nos dicen Pedro. Cuando como dicen los burladores, el mundo siempre fue así, ¿sí? No va a cambiar. ¿Dónde va a estar la venida de Cristo? Bueno, se van a encontrar que, así como Cristo vino en la primera venida y lo sorprendió, la segunda venida lo va a sorprender aún más porque vendrá con poder y gloria. La primera venida fue casi en el momento ese, al principio como anónima, en un establo de Belén, pero después su evangelio se expandió a todo el mundo. Su segunda venida será con poder, todo ojo lo verá. Estos cielos se van a enrollar como si fuera un pergamino y cada alma va a comparecer delante del juicio de Dios. Ahora, para finalizar, hay un cielo nuevo y una tierra nueva, donde mora la justicia, donde no habrá más lágrimas, donde no habrá dolor, donde no necesitaremos el sol porque Cristo, Dios, el Cordero, será la lumbrera, será el sol, ¿sí? Habrá un cielo y tierra más fabuloso que estos, pero sobre todo un mundo de orden, de santidad y donde reina Dios. Cristo venció en la cruz, Él está esperando que todos los enemigos de Él sean puestos por estrado de sus pies. Ya el reino de Dios viene y el reino de Dios se va a consumar en esa venida de Cristo por segunda vez. Entonces, en esta porción que hemos leído de Pedro, yo les dejo como última reflexión el versículo 12 que dice, esperando y apresurándoos para que la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo abrazados se fundirán, pero esperamos su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, recordemos eso. Ahora, el versículo 11 dice, ¿qué clase de personas debéis ser vosotros en santa y piadosa manera de vivir? O sea, lo que nos da esto, Pedro, ¿no? Nos da el cataclismo, nos da el día del Señor, nos da el juicio final. ¿Cómo debemos vivir? Debemos vivir, ¿sí? Con una vocación, ¿sí? Santa. Piadosa quiere decir la piedad es que las cosas de Dios puedan interesarnos. En muchas iglesias, hermanos, están preocupadas cómo atraen gente, cómo entretienen a la gente, porque para el que no conoce la cruz de Cristo, hablar de Dios es aburridísimo. Para el que no ha sido salvo,
¿sí? Hablar de la cruz, hablar del juicio de Dios, hablar de otro, pero digan, póngame en otro canal, póngame en algo más que me entretenga. Bueno, el Evangelio no es para entretener, es para salvar. Entonces hay que ponerse a pensar, si a mí me aburren las cosas de Dios, es porque no conozco a Dios. Solamente a las cabras les aburren, ¿sí? Las cosas, a las ovejas de Cristo, oye su voz y se alegran y lo siguen. Entonces, lamentablemente, en el evangelismo de hoy, encontramos que la gente no quiere hablar del día del juicio. No, porque eso a las personas las incomoda. Vamos a hablar de otras cosas que a las personas les gusten. Miren, Dios nos llama al arrepentimiento a través de la gracia, podemos predicar de la gracia y lo hacemos, pero en otras partes de la Escritura encontramos juicio y debemos predicar del juicio. Entonces, de una y otra forma, Dios te llama a arrepentimiento, a través de su gracia, a través del miedo del juicio, pero de todas formas es su palabra, y Dios utiliza su palabra para traer todavía pecadores al arrepentimiento. Que el Señor les bendiga entonces por medio de este mensaje.